Bienvenidos a Política e Ideas con Sabor a Chile. Soy José Miguel Carrasco. Y yo, Felipe Muñoz. Y estamos listos para traer desde todo el mundo política y formas de verlo y compararlas con ese toque chileno. ¿Estás listo para un viaje por ideas que cambian y dan un toque a cada país? Por lo menos yo, absolutamente, José Miguel. Aquí revisamos políticas públicas de todo el planeta en una perspectiva comparada, desde las reformas educativas en Finlandia hasta las estrategias ambientales en Costa Rica, por darles un ejemplo, siempre con un ojo en cómo se pueden aplicar en nuestro Chile. Es política con sabor, con ideas frescas y también debates que te hacen pensar e ir más allá. Y así es, somos el canal de las políticas públicas comparadas de Hispanoamérica y en cada episodio les vamos a traer entrevistas exclusivas con expertos de distintos países, activistas y líderes que comparten sus experiencias desde los países que estamos analizando, para que cuando comentemos qué nos gustaría copiar de algún otro país, sepamos qué significó para ese país. Escúchenlas, inspírense, salgan de dudas y únanse a la conversación. Comenta abajo el tema de comparación que te apasiona. ¿Tienes conocimiento directo de cómo funciona una política en tu país o si hablas español en el país en el que estás viviendo? Proponlo, basado en tu expertise real, desde salud pública en Suecia hasta innovación urbana, digamos, en Singapur. Exacto. Tus ideas podrían ser el próximo episodio de nuestra serie. Y si estás interesado en participar, contáctenos, envíanos mensajes, mándenos un comentario y queremos ser la plataforma que permita compartir visiones de personas que viven en estos distintos países, pero siempre con un twist chileno o latinoamericano. No se queden fuera, este es el podcast de todos ustedes. Suscríbanse, denle like a nuestros videos y activen la campanita para no perderse nada. Política. E Ideas con Sabor a Chile, donde las comparaciones encienden el cambio. Vamos con el episodio de hoy. José Miguel, ¿te has preguntado qué significa realmente liderar Chile hoy, cuando la economía, la seguridad y la migración parecen más desafiantes que nunca? Totalmente. Alcanzar un equilibrio entre desarrollo, justicia, bienestar sustentable no es fácil. Y para cualquier candidato presidencial, como el que vamos a ver hoy día, que es Franco Parisi, es un reto cuesta arriba hoy día. Bueno, hoy día vamos a analizar cómo enfrenta Franco Parisi estos desafíos en su candidatura de cara al 2026, profundizando en su programa, y nos vamos a enfocar en temas de delincuencia, seguridad, migración, educación y salud. Igual que en los otros candidatos, vamos a mirar un poco lo que es la visión integral, entender lo que está ofreciendo y cómo está pretendiendo resolver la urgencia del país. Les damos a todos la bienvenida a Política. E Ideas con Sabor a Chile. ¿Cuál es la propuesta de Franco Parisi en torno a seguridad, delincuencia y crimen? Oye, José Miguel, ¿tú viste lo que propone Franco Parisi en seguridad? Según yo, va con todo. Primero, quiere separar de una vez por todas las funciones entre carabineros y la PDI. Los primeros, los carabineros, tienen que estar dedicados a patrullar y prevenir, y los segundos, que es la PDI, al trabajo más detectivesco e investigación criminal. Además, propone crear algo bien inédito en Chile, que es la Policía Municipal Armada. Esta cuestión es súper rara, porque esto va a ser controlado por los municipios y también va a tener que estar entrenada profesionalmente y va a tener que tener atribuciones reales. Obviamente todo esto necesita un cambio legal. Algo así como las fuerzas locales que actúan rápido contra el narcotráfico y el delito callejero. También Franco plantea actualizar leyes para evitar que autos robados terminen reciclados por las mafias y también que todo vehículo va a ser rastreado y peritado antes de volver a circular. Claro, tal cual, irónicamente justo en contra con lo que acaba de proponer el candidato o el actual electo presidente en Bolivia, pero es tal cual, y por el tema de los autos me refiero. Y se complementa con una transformación, en verdad, completa en lo que está pensando desde la lógica de la inteligencia, que es lo que se cree que le falta hoy día a las policías en Chile, generando esta nueva agencia nacional de seguridad o de inteligencia, en verdad. Vaya centralizando todo lo que es la información criminal y terrorista y vaya tratando de generar ciertas estructuras que profesionalicen el espionaje. Entonces, eliminando todos estos acomodos políticos, la conexión entre PDI, Carabineros, aduanas, impuesto interno, registro civil,
y que lo haga más efectivo, más suave y más coordinado. Entonces, quiere que el Estado en esa línea también empiece a usar un análisis financiero más avanzado con blockchain, rastree el dinero sucio y las transacciones que se vayan generando, todo bien con un foco súper técnico, ocupando todas las tecnologías y también siendo mucho más integral en el enfoque para enfrentar los posibles fraudes, mucho desde el punto de vista más financiero que en otros candidatos que hemos visto. Sí, y la cosa también no se queda solamente en lo urbano. Franco Parisi propone el plan SAGLO. Esto es en la macro zona sur. Que la idea es tener una unidad militar tácticamente permanente de ahí, con drones, inteligencia avanzada y despliegue rápido para frenar el terrorismo rural. Ese es como el enfoque. Franco Parisi dice que va a reducir con esto el 70% de los ataques y que también se podrían dar respuesta en minutos y no en horas. También la idea es endurecer la ley de usurpaciones en las cuales se toman terreno y que sea un delito con cárcel y no solo con multa. Y también él exige mucha mano dura en lo que es el terrorismo, sin beneficios estatales, sin excusa ideológica y también con unidades antiterrorismo dentro de la PDI y la Fiscalía. O sea, una seguridad planificada que no ande con cuentos, lo que plantea él en su programa. Ese sería como el lema, en resumen. ¿Tienen base teórica las propuestas de Franco Parisi en torno a seguridad, delincuencia y crimen? Bueno, si todos ustedes miran el programa de Parisi en seguridad, se nota clarito que sigue una línea de pensamiento muy ligada al realismo criminológico y al neoclasicismo penal. El realismo de derecha, según Garland en el año 2001, The Culture of Control, y Young en 1999, The Exclusive of Society, apunta a mano dura, eficiencia policial y control territorial. Esos son los tres temas que son importantísimos desde ese punto de vista teórico. Se ve en la reforma de Carabineros y la PDI, la creación de policías municipales armadas y el plan SAG, lo mencioné anteriormente, todo basado en disuasión y presencia estatal fuerte. En ese sentido, Franco Parisi apuesta a que el miedo al castigo y la capacidad de respuesta inmediata son los frenos naturales al crimen. Y ojo, que esto va muy en línea con la criminología de la elección racional de Conrich y Clegg, propuesta en el año 86, donde el delito se ve previniendo, reduciendo oportunidades y subiendo los costos de delinquir. Claro, dentro de eso mismo hay un eje claro también en convertir y desarrollar las instituciones desde una línea más funcionalista, buscando que, como lo plantea Parsons, Durkheim, existan instituciones robustas que tengan buenas atribuciones y buena capacidad que permitan restablecer el orden social rápido, que es un problema hoy día. Hoy día las estructuras, existe desconfianza en el orden social, en muchos lugares no existe, entonces se tienen que corregir esas disfunciones estructurales del Estado y la propuesta de estas asociaciones como la ANICOT, que es la Agencia Nacional de Inteligencia que planteaba antes, o dividir las tareas para evitar, entre las policías para evitar las duplicidades, va justamente en eso, tener responsables claros y unas instituciones que, por lo tanto, permitan ser monitoreadas con mucha mayor efectividad. Entonces, el ojo ahí va a estar en devolver la legitimidad al aparato policial, garantizar que las instituciones vuelvan a funcionar más coordinadamente, que tengan una evaluación mucho más clara de su desempeño y no exista como que la culpa es de este otro, sino desde una lógica ya de sociología estructural, políticas que reconstruyen la autoridad, delimiten con claridad las responsabilidades y vuelvan a los territorios donde la exclusión ha debilitado el control social de cierta manera, como se puede pensar en el sur, bueno, hoy en las fronteras en el norte. Entonces es un enfoque que es mucho más tecnocrático que punitivo, pero con mucha más capacidad de respuesta y más transparente para todos. Ahora también hay propuestas que se enmarcan, que se desenmarcan de esa escuela, como las basadas en la inteligencia financiera y la ciberseguridad, que más bien encajan con una corriente más tecnocrática o de gobernanza de riesgo. Acá Beck, en The Risk Society, en un paper del año 92, explica que los estados modernos enfrentan amenazas distribuidas, como el terrorismo, el lavado de dinero, y a través del control de datos y la previsión preventiva. Ahí es bien interesante porque el programa de Parisi adopta esa lógica al crear sistemas integrados como el Axon o el uso de blockchain forensic, que es usar la tecnología de las criptomonedas, pero al servicio de la seguridad.
En conjunto, el programa combina como un castigo clásico, racionalización institucional y también previsión tecnológica. Son tres caras del mismo intento para poder establecer control social. Y como diría Garland, es una estrategia moderna para que un Estado que ya no confía en el ciudadano, sino que en el algoritmo. ¿Han sido implementadas en otros países propuestas de Parisi en seguridad? ¿Cuáles han sido los resultados? Bueno, varias ideas del plan de Parisi ya han tenido su estreno en otros países, con luces y sombras. México fortaleció las policías municipales desde el 2018, y aunque se buscaba una más cercanía con la comunidad, los municipios acabaron dependiendo de la Armada o la Guardia Nacional por la falta de recursos. Básicamente aquí se les entregó las policías, pero no se les entregó los recursos para administrarla, entonces es como si no le hubieran entregado nada. Entonces, ojo ahí, según el Censo Nacional también de Seguridad de la República, en México menos del 40% de las policías locales mejoraron su desempeño operativo. Entonces, sin fondos, sin una profesionalización real, la descentralización en verdad genera vacíos de poder, que de hecho estamos yendo en educación en la línea opuesta, centralizando ciertas cosas porque se generan vacíos de desigualdad, entonces es extraño también descentralizar tanto en seguridad. Hay un tema ahí también. Por el otro lado tenía España, que es donde la división entre Policía Nacional, Guardia Civil, trata de distribuir los roles de investigación, orden público, y eso sí puede ir aumentando la eficiencia, pero requiere que estén coordinadas, porque al final si uno hace la investigación y otra se dedica al orden público y nunca se coordinan, entonces la información no fluye y por lo tanto hay diferencias que no logran resolver finalmente la seguridad de manera efectiva. Entonces, el modelo de Carabineros y PDI tiene más o menos una misma lógica, pero con una policía preventiva versus una investigativa, Carabineros versus PDI, y se supone que era un caso exitoso de equilibrio institucional. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Puede ser que vaya más allá de los roles, sino del ejercicio mismo de ellos en el terreno. Exactamente, y las propuestas sobre inteligencia criminal y agencias tecnológicas también tienen antecedentes. Por ejemplo, en el Reino Unido se centralizó la información criminal con el National Crime Agency desde el año 2013, pero según el UK Home Office Report del 2022, generó ¿qué cosa? Tensiones. ¿En qué? En privacidad y eficiencia al recolectar datos masivos. Una cosa es cómo funciona la tecnología y otra también cómo también las diferentes institucionalidades pelean entre sí y cuáles son sus roles. Por eso, y esta ya es una opinión, ningún gobierno a la fecha se ha metido lo suficientemente fuerte en tratar de separar esos roles entre Carabineros y la PDI, porque meterse ahí es un problema bien grande. Si nos movemos ahora a América Latina, Ecuador y Colombia intentaron sistemas similares. Un estudio de Ugarte del año 2024 de la revista de Política y Estrategia revela que hubo esfuerzos, pero que fallaron por burocracia y también la falta de interoperabilidad. Algo que, como dije anteriormente, es súper difícil meterse porque uno ve los diferentes problemas internos que tiene cada una de la institución. En contraste, el enfoque español que hablaba José Miguel de contrainteligencia aplicada al terrorismo mediante su estrategia nacional contra el terrorismo en 2019 consiguió reducir ataques de 8-0 entre 2017 y 2023. Pero este tipo de políticas duras solo funciona si la ciudadanía confía en el uso ético de los datos, como advierte Berg en Risk and Society. Claro, ahora las políticas como la que tú mencionabas antes, el plan Saglo, que eran fuerzas mixtas con drones y acción militar, también hay algunos paralelos. Volvemos a pensar en México, que es un país que siempre ha tenido problemas de seguridad por los carteles de droga. Entonces redujo los homicidios, pero un 2%, pero aumentó denuncias de abuso también, en un 35%. Entonces, es como el típico punitivismo más neoliberal, dicen algunos, más control, pero menos legitimidad social, que te estén mirando por todos lados, te inhibe y en verdad puede que no resuelva nada. Las estrategias basadas en mano dura, sin embargo, como las que plantea Bukele en Salvador y de las que ya mostramos en una entrevista que hicimos, bajaron los homicidios en 70% en 3 años y los riesgos
aunque con riesgos serios de violación de los derechos humanos que se cuestionan, pero podríamos decir que en resumen lo que está proponiendo Parisi tiene un respaldo empírico en modelos reales, en aumentar la vigilancia usando más tecnología. Pero el resultado sí o sí va a depender de un diseño y más ejecución, transparencia y control que otra cosa. O sea, cómo se va a ver en terreno esto es lo que va a marcar la clave de si funciona o no. Entonces, porque el control del crimen es siempre un espejo del tipo de Estado que lo aplica, en verdad. ¿Cuál es la propuesta de Franco Parisi en torno a migración? Bueno, acá ya se pone bastante interesante la cosa, José Miguel, porque el tema migratorio en el programa de Parisi es bien duro y técnico a la vez, y eso es bastante interesante. Primero propone algo que se llama el Plan Gofra, que es un sistema de fronteras inteligentes con enjambre de drones, sensores y conexión directa con Interpol para frenar tráfico personal y ingreso irregular. Esa es la primera gran medida. Segundo, la idea también es convertir la frontera en una red tecnológica capaz de ocupar movimientos y cortar rutas ilegales antes de que lleguen al país. Eso es bastante avanzado, muy propio y requiere mucha inversión para que pueda llevarse a cabo. También plantea crear una especialidad militar de operadores de drones dentro del ejército, lo cual es bastante novedoso, cosa que se pueda mantener una vigilancia constante y reducir también gastos logísticos en patrullas fronterizas. La idea de todo esto apunta a blindar los límites del país con presencia permanente, datos en tiempo real y también que exista autonomía tecnológica para actuar rápidamente. Claro. O sea, pensemos también que el reemplazar personas por drones es crítico en lugares en que en la noche hay menos de 0 grados, entonces hace frío e incómodo, y aquí podrías tener una vigilancia más permanente. Y si eso le propones algo un poco más burocrático, más de política, que es modificar la ley de inmigraciones para que los extranjeros con residencia en trámite no puedan sacar patentes comerciales, es decir, no puedan generar sus propios negocios, evitar que se generen muchas empresas que tengan como único fin el lavado de dinero o instalar negocios con documentos dudosos, abusos de IVA, etc. Entonces, solo quiere que aquellos que lleven su tiempo, cumplan su documentación, tengan una residencia aprobada, puedan emprender formalmente. Así que con eso genera una trazabilidad en todo lo que es permisos migratorios y laborales y conectar también de esa misma línea todos los servicios que tiene migraciones con impuestos internos y los municipios. Así, cuando alguien quiera hacer un negocio o esté trabajando y sea extranjero, tengas la información completa y clara de que es él y puede emprender, y por el otro lado lo separas del delincuente. Sí, pero acá hay que tener cuidado, que es bien interesante que Parisi no se queda solo en el control. Propone además que las fronteras se conviertan en un punto de desarrollo tecnológico, lo cual es bien vanguardista respecto a otras candidaturas. Habla de capacidad personal civil, militar y fronterizo en manejo de drones, inteligencia de datos y monitoreo estadístico de flujo migratorio. Todo eso es bien complejo y por supuesto, se requiere una gran cantidad de tiempo para que se pueda llevar a implementar. El programa también dice que Chile debe dejar de ver la migración solo como una amenaza y entenderla como un fenómeno global, lo cual está muy apoyado por diversos estudios. Y también esto requiere una gestión profesional y no improvisar. Eso sí, el tono es orden primero, integración después. Y esto está muy bien en línea con el enfoque seguritista europeo. En resumen, podríamos decir que su mensaje es que el Estado debe saber quién entra, cómo entra y para qué entra. Y antes de hablar de integración o refugio, es necesario responder esas preguntas y después de eso podemos hablar de otros temas. ¿Tienen base teórica las propuestas de Franco Parisi en migración? Parece interesante. El paquete migratorio en esa línea también de Parisi parece más enmarcarse en ideas de securitismo migratorio, mucha más tecnocracia. De hecho, es algo que destaca el programa de Parisi, es que generalmente es tecnocrático. Este plan Gofra, que va en la línea de las siglas, con drones y sistema inteligente de fronteras, se alinea también con esta tesis de securitizar la migración,
se da la migración como una amenaza y es necesario, por lo tanto, un control estricto y súper fuerte de entrada. Y esa visión entiende un poco la migración desde un marco de seguridad nacional, más que de algo humanitario o netamente económico, como se ve o se veía hasta hace un tiempo en Europa, que el migrante en verdad venía a trabajar y venía a entregar manos que acá no había. Aquí estamos pensando en un migrante que viene, puede ser potencialmente una amenaza y tenemos que saber bien qué quiere antes de que entre. Sí, y en ese sentido es muy similar a lo que pasa en Australia. En Australia sí, funciona así ya hace bastante años. Bueno, el ser isla ayuda mucho porque se evita mucho migración ilegal, porque solamente se puede llegar por bote y muy larga la distancia al país más cercano. Pero acá se pregunta primero, la seguridad nacional, lo primero es, ¿por qué quiere venir acá? ¿Cuáles son sus skills? Y después de eso, puede trabajar acá, sí, pero primero le tenemos que hacer un background check de todo lo que es usted y toda su familia en los últimos 10 años y recién podría entrar, lo cual es bien duro pensarlo así en Chile, porque en Chile el actual gobierno nunca se imaginaría llegar a eso, a esas medidas. Pero además de la propuesta de reformar la ley de migraciones, para poder restringir quién pueda tener una patente y lo que dijo José Miguel en el pasado, que sigue una lógica de control burocrático y legalista y está muy atada al institucionalismo racional. La idea de este enfoque es buscar regulación estricta y también trazabilidad y así evitar fraude. Pero esto también puede intensificar la exclusión social. Porque existen estudios globales sobre inmigración y derecho que también lo dicen en esa línea. Esta parte se destaca porque subordina la integración a la regularización formal y también eficiente y también sobre la vigilancia administrativa. Claro. Ahora, pensemos también que en el caso de la migración que ha llegado a Chile, pongámosle el nombre, pero digamos Venezuela, son particular personas que tuvieron que huir de sus países, muchas veces no lograron tener visado. Entonces, ese era un problema también en el que tú no podías generar trazabilidad. La gente entraba, huyó como pudo, sin pasaporte. Entonces, todo ese proceso de entrada fue y ha sido complejo por lo mismo. Ha sido difícil generar cierta trazabilidad para muchas personas y al tratar de regularizarlos, tú les pides información de entrada que no tienen y eso hace que permanezcan ilegales por mucho tiempo o permanezcan ilegales para siempre. Entonces, ahora, pese a todo esto y este enfoque de técnica, etcétera, otra cosa rescatable de Parisi en este punto es que se aparta solo de un tema institucional. Creo que es uno de los pocos programas que apuesta dentro de la línea de migración a capacitar gente en tecnología y manejo de datos para gestionar los flujos migratorios. Entonces, todo este enfoque tecnocrático también llega de la mano de educar a la gente, enseñarle a usar drones, enseñarle a usar nueva tecnología para administrar, que es más o menos lo que plantea Beck en lo que se llama la sociedad del riesgo, que es anticiparse y administrar las crisis mediante información y sistemas más inteligentes en la práctica, que es lo que está tratando de articular de cierta manera París en su propuesta. Entonces, esta postura, si bien no es en sí misma securitista ni puramente restrictiva, trata de ser pragmática y ocupar esto como una oportunidad, teniendo un programa que mezcla estas lógicas predominantes. Entonces, por un lado, el securitismo y por el otro lado, tecnocracia pura y dura. Entonces, con más tecnología, capacitación a la gente en el uso de tecnología y modernizar esta parte más allá de una discusión y una mano dura, sino que ocupando estas nuevas herramientas, dejar menos espacio para la discusión y también un enfoque mucho más claro en cómo se van a defender de esta manera los derechos humanos y la integración. ¿Han sido implementadas en otros países las propuestas de Parisi en torno a migración? ¿Cuáles han sido los resultados? Hablamos de lo que Franco Parisi propone, cuál ha sido como sus bases teóricas, pero algo importante es cómo esto se ha implementado en otros países. Efectivamente, ¿qué tan exitoso es esto? Bueno, las tecnologías de control fronterizo y migratorio con drones y sistemas inteligentes que propone Franco en su programa ya se han visto resultados, ya se han visto en diferentes países, pero con diferentes resultados.
la madre de todas las fronteras, como podríamos decirle, entre México y Estados Unidos. Se usa drones y cámaras térmicas que ha aumentado la capacidad de detección, pero también ha generado muchas críticas por las violaciones a derechos humanos y también por empujar a migrantes hacia rutas más peligrosas, que no deberían de ir esas rutas peligrosas a los inmigrantes. Efectivamente, está logrando su rol esta forma de operar. Además, en Europa, la Unión Europea ha invertido en frontera inteligente, que es con vigilancia digital, pero también ha sido cuestionada por aumentar desigualdades y vulnerar el derecho de asilo. Claro. Ahora, notemos que Europa ha sido invadida por muchos que han huido de la guerra, pero en ese espacio también muchos huyeron de países que tenían condiciones deplorables en el camino. O sea, no es lo mismo un migrante sirio que un migrante, pensémoslo, no sé, iraní, voy a decir, por decir cualquier cosa. O sea, al final, porque uno está en un país que tiene condiciones críticas, pero no está en guerra, y el otro está efectivamente en guerra y la gente no tiene dónde vivir. Entonces, se complica en eso. Entonces, al respecto, uno puede pensar que las restricciones para migrantes con residencia en trámite, que Parisi plantea como un estado intermedio, la experiencia en general de leyes más duras en varios países ha mostrado los riesgos de precarización y exclusión, porque finalmente hay gente que no puede hacer nada mientras espera, y si no puede hacer nada, bueno, o sea, ¿cómo trabaja? ¿Cómo no se muere de hambre? Entonces, la ley de migraciones, incluso que aquí operó desde el 2021, puso sanciones y restricciones y no nos ha resuelto muchos problemas. Ha mantenido muchos migrantes en situación irregular, sin acceso a derechos laborales o sociales, no lo hemos podido meter a distintos tipos de trabajo, y eso finalmente incentiva el ingreso clandestino, porque si todo es tan difícil, bueno, entonces tomo el difícil desde el principio y me ahorro el problema de tratar de regularizarme. Entonces, está ese problema también de ser muy restrictivo. Además, cuando es rico hablar de tecnocracia, de usar tecnología, etcétera, pero que en Reino Unido, Finlandia se han agilizado procesos, pero también ha habido críticas por los propios sesgos algorítmicos y los problemas de privacidad que se generan. Un día, todos los datos de todas las personas pueden ser efectivamente invadidos, y eso siempre es un riesgo, y en particular en un país como nosotros que todavía no tiene la ciberseguridad instalada a nivel institucional. Sí, entonces, aunque estas propuestas tienen bases en experiencias internacionales, como lo mencionaba José Miguel, los riesgos para el éxito real están en la gestión ética y social de las tecnologías y también la restricción normativa. Como podemos ver, la evidencia también muestra que sin un balance entre control y derecho humano, la migración irregular puede aumentar y generar crisis humanitaria. Por eso, el enfoque de Parisi, tan fuerte en seguridad y tecnocracia, se ve positivo en el papel y suena como bien de la forma que está redactado, pero también corre el riesgo de profundizar exclusiones si no se incorporan medidas claras de integración y protección social. Amnistía Internacional y otros estudios dicen que las tecnologías no reguladas pueden violar derechos humanos y también aumentar problemas en la gobernanza estatal. ¿Cuál es la propuesta de Franco Parisi en torno a educación? Creo que dentro de las propuestas de Parisi, la que más llamativa y que a mí me hace más sentido es la que está proponiendo en educación, que básicamente viene de la idea de meterle pila al espíritu emprendedor desde la educación media técnica profesional con un cambio curricular. Entonces se fomente la creatividad, la autonomía y la innovación, porque finalmente hay un supuesto aquí de base, que es que no existen más trabajos. Chile es un país que está creciendo poco, y la única forma de empezar a crecer más y que la gente tenga trabajo no es formándolos más, sino que es generando más trabajo, y para haber más trabajo tiene que haber más empresas. Entonces, la única forma de esto es que se emprenda más y se venda más. Entonces, que se busque desarrollar innovación, que se busque desarrollar más emprendimiento, es necesario. Y si se puede hacer desde todo nivel, es mejor, porque así disminuyes también las esferas de desigualdad. Entonces, apoyando metodologías activas de aprendizaje basadas en proyectos, inclusión, inteligencia artificial para las habilidades digitales, alinear las trayectorias formativas con las necesidades laborales del país, en particular en lugares donde existen hartos desafíos no resueltos, como es minería y energía, por un lado, que son altas estructuras. Chile es hoy día un líder en energías fotovoltaicas, pero todo lo que es distribución energética estamos teniendo problemas gigantes,
y donde nadie se está metiendo significativamente. Minería igual, existen desafíos importantes para ser un líder en extracción de litio que no hemos resuelto y que, bueno, están ahí. Y finalmente agroindustria, donde los precios que han aumentado en temas de comida vienen de que producimos poco y usamos muy poco también la economía circular para recuperar recursos. Entonces la agroindustria también se vuelve crítica y no, si nos fijamos, ni minería, ni energía, ni agroindustria estamos muy metidos como para produciendo empresas y menos produciendo empresas de alto impacto. Cosas como la formación dual, un vínculo mayor con empresa, lo menciona más o menos todo, pero si no partes de una lógica de querer emprender se hace difícil, porque si no, ¿quién toma el riesgo? Bueno, y también va un poquito más allá, porque lo que quiere hacer Franco Parisi es conectar la educación técnica, media profesional sobre todo, con los empleos del futuro. Y aquí entra la minería, la energía y la agroindustria. También en el programa se habla de diseñar trayectorias formativas sectoriales, lo cual es bastante interesante desde un punto de vista como más académico, porque es algo que ninguno de los otros candidatos lo habla. Lo cual, ¿qué significa? Ok, veamos ciertas habilidades, estas son las carreras, en este sector de la economía tenemos que potenciarla en esta línea. Y todo esto ajustado también a las necesidades reales de la industria, con certificaciones oficiales y también una formación dual en empresas. Esto junto con incentivos tributarios también, para que diferentes compañías contraten a egresados técnicos y así se pueda cerrar la brecha entre la educación y trabajo. También esto, parte del programa apunta a replicar un modelo de sectores estratégicos en cada región del país. Con eso también se puede descentralizar las oportunidades. Y Parisi lo resume muy bien en una frase que dice: formar para crear riqueza, no para sobrevivir. Claro, sí es clave. Hoy en día se habla mucho de descentralización, pero ¿quién lo hace? ¿Desde qué perspectiva de trabajo tú lo haces? Entonces, si tú logras vincular la educación y que de ahí salgan puestos de trabajo, se vuelve atractivo. Y lo mismo con el otro desafío que plantean, que es la sostenibilidad, buscando también que haga una formación de escuelas más sostenibles, que los colegios estén efectivamente certificados en sustentabilidad y eso se transfiera también como conocimientos a los alumnos. Es con la idea de generar una conciencia ecológica en el currículum, generar un aprendizaje en todo lo que es huertos, reciclaje, ahorro de hídrico y energético, como parte del aprendizaje, y una vez que tú lo instalas como una competencia dentro del colegio, esto es mucho más fácil de exportar al resto de la sociedad porque las personas ya lo van a incluir en su vida diaria desde jóvenes. Entonces, también propone algunas asambleas locales donde los estudiantes, las familias, vayan participando en decisiones climáticas comunitarias, un enfoque educativo que modernice la enseñanza, la vincule en verdad al trabajo real, que es algo que se habla pero no se ve tan de manifiesto en otros programas, y que todo esto permita despertar de cierta manera una responsabilidad social. Entonces, es un modelo súper interesante en esta línea, que combina, bueno, lo que es acercar la tecnología, pero también generar una tradición técnica en particular, y una conciencia ambiental con un foco más claro en que preparar a las personas y las próximas generaciones desde una perspectiva laboral y económica. ¿Tienen base teórica las propuestas de Franco Parisi en torno a educación? ¿Tienen base teórica las propuestas de Franco Parisi en torno a educación? Las propuestas educativas de Parisi parecen combinar dos grandes corrientes pedagógicas. Primero, podríamos hablar del constructivismo social y el enfoque por competencias. Por un lado, la incorporación de metodologías activas como el aprendizaje basado en proyectos, la autonomía en el desarrollo del emprendimiento. En este punto se enfatiza que el aprendizaje a través de experiencia social y la creatividad es mucho mejor para que el niño pueda aprender y se pueda seguir desarrollando. Además, también está el enfoque tecnológico y el uso de la inteligencia artificial, como lo mencionamos anteriormente, en el currículum puede reflejar una perspectiva más moderna que también busca que los estudiantes estén preparados para un futuro mucho más digital. También está mucho más ligado a una educación para la innovación y no solamente para el conocimiento. Claro.
Y bueno, en cuanto al énfasis en formación técnico-profesional, que es algo que se va a empezar a escuchar cada vez más, en verdad, la propuesta sigue una idea de formación por competencias, que la defienden varios autores como Perrenut, pero que también se instala en la discusión y se ha instalado en la discusión educativa en todos los niveles, no necesariamente, no solamente a nivel técnico, sino a nivel universitario y a nivel de institutos profesionales, a nivel de colegio, como que ya cambia este tema de formación de conocimientos puros, sino a nivel de formación por competencia. Entonces eso se vuelve a hacer un énfasis el programa de Parisi, entonces, pero lo vincula además con demandas concretas del mundo laboral para que las habilidades que se obtengan permitan adquirir habilidades específicas y aplicables en el mercado laboral, no solamente conocimiento a secas o habilidades y competencias que no se van a poder usar después. Entonces el foco en esto, y ahí también va a haber el desafío si se puede implementar o no, es, bueno, cómo se generan estas alianzas público-privadas para formación dual, o sea, formación hacia el mercado laboral, y la certificación hacia sectores productivos, que también se basa en práctica y en conexión con empresas, y para eso tienen que existir esas empresas, lo que no necesariamente va a ser cierto en muchos espacios. Y bueno, algunas medidas como salud, extensión de cobertura dental, incorporación de modelos en prevención, van saliendo también y se van agrupando porque van surgiendo como necesidades al acercar a los jóvenes al mercado laboral y apuntan a una intersectorialidad social y una visión como más integradora en que el bienestar es, bueno, parte de trabajar, saber y estar bien. Podríamos decir que el conjunto del plan educativo de Parisi mezcla constructivismo social con la educación por competencias, enfocándose en autonomía, innovación y también pertinencia laboral, pero con un fuerte tinte tecnocrático. Pero también incorpora elementos de políticas sociales integradas, lo cual es bien interesante, especialmente en la prevención de salud y el bienestar comunitario. Esa mezcla busca una educación funcional para el siglo XXI sin perder ojo en la calidad de vida de los estudiantes y también en sus familias. Acá el reto es balancear las habilidades técnicas con el desarrollo integral del sujeto social, en este caso la persona que se está desarrollando. Por lo tanto, también es clave implementar y mantener un enfoque dinámico y crítico y no solo basado solamente en la productividad. Claro, bien, es necesario no pensar que la persona se está formando para ser un empleado, sino para ser un ciudadano integral. Entonces, el tema de formación en competencias en la industria tiene ese matiz. ¿Han sido implementadas en otros países las propuestas de Parisi en torno a educación? ¿Cuáles han sido los resultados? Las propuestas de París en educación tienen respaldo en experiencias globales sólidas, ¿eh? Especialmente todo lo que es aprendizaje basado en proyectos que se ha implementado desde hace años ya en países como México, España, y donde estudios de como Reino o Ascarán muestran que el aprendizaje basado en proyectos mejora la motivación, la autonomía y las habilidades sociales de los estudiantes, pero requiere que los docentes estén formados adecuadamente y tengan los recursos para hacer esos proyectos, manejar esos proyectos. Entonces, ahí hay un detalle importante que lo que hemos visto en el programa se descuida un poco. Y por otro lado, la formación técnico-profesional con base en competencia que plantea Parisi y que quiere impulsar se ha aplicado exitosamente en países bien desarrollados como lo son Alemania, Australia y Canadá, donde les ha ido bien y lo han articulado muy efectivamente con el mercado laboral, generando poca reducción, una gran reducción, o pocos desajustes formativos, una gran reducción de los desajustes formativos. Entonces, en la misma línea, la integración de la inteligencia artificial en educación es otro punto que es muy importante en el plan de gobierno de Parisi. Esto está avanzando fuertemente en países muy avanzados en educación como lo son Finlandia y Singapur, con resultados que todavía estamos en etapas tempranas, pero que son prometedores. Y también existe, dada la inteligencia artificial, cómo se está implementando, una personalización del aprendizaje, también un diagnóstico temprano en todos los temas relativos a educación. Aunque muchos expertos advierten que existen riesgos sociales de aislamiento, también ansiedad por rendimiento.
Pero también las alianzas público-privadas que se han impulsado en Colombia y también casos que ha pasado también en Chile, han permitido mejorar la calidad educativa y también ampliar la cobertura. Mientras se optimizan los recursos, eso sí, pero también debe gestionarse para poder evitar también desigualdades. Finalmente, podemos decir que la educación para la salud integra la escuela promovida por la UNESCO y la OMS. Algo bastante interesante del programa de Parisi es que mezcla salud y educación desde un punto de vista de cómo la educación es importante para poder tener buena salud. Eso es algo que está bastante entrelazado. Y como decía anteriormente, la UNESCO y la OMS han demostrado mejorar que la asistencia y el rendimiento escolar en países desarrollados mejora cuando existe esta unidad entre educación para la salud. Claro, educación física no es solo el test de Cooder, ¿no? Y hacer vueltas a la cancha del gimnasio, sino efectivamente saber cómo es tener una buena dieta, cómo prepararte, porque finalmente después, si bien puedes romper el hábito, en algún momento puedes volver a él cuando sabes cuál es. Y eso hoy día no se discute. Entonces, creo que en esa línea, o en todas las líneas en verdad, tal vez un poco no tanto en la línea de inteligencia artificial, el plan de Parisi tiene propuestas que se han validado efectivamente a nivel internacional y en países relativamente exitosos, como Alemania, Australia, qué sé yo, Japón, por el tema de salud. Entonces, el desafío va a estar en cómo las va a implementar de manera adecuada y cómo se va a asegurar de que los avances tecnológicos y la gestión no dejen fuera los sectores vulnerables donde hay más problemas de conexión o de conexión con las tecnologías, me refiero, y muchas veces quedan fuera. Entonces, el éxito va a depender ahí de una vinculación con los docentes, de una vinculación con las comunidades, de destinar recursos apropiadamente y en esa línea equilibrar la eficiencia con el bienestar emocional y social de los estudiantes sin sobrecargar la labor de los docentes que ya está sobrecargada. Entonces, hay varios autores ahí, como Biesta, que señalan que la educación debe mantener de cierta manera un sentido integral también, lo mismo que decíamos antes, está formando personas, no empleados, personas que van a trabajar, pero que no se están formando solo para trabajar. Entonces hay que también pensar que si bien esta conexión educación-industria es importante, la educación va más allá de la productividad y el tecnicismo, y entonces hay que tener ojo que en algunas medidas, como la incorporación masiva de AI, pueden tener efectos colaterales si no se regulan bien, pero por el otro lado muchas de estas iniciativas ya se han probado y ofrecen un marco más o menos sólido desde el cual pensar a modernizar la educación chilena, que cada vez es más crítico. ¿Cuál es la propuesta de Franco Parisi en torno a salud? En salud, Parisi apunta a una gestión ordenada y basada en datos. Bien eficiente por esa línea. Franco Parisi propone una estrategia clara para priorizar y categorizar las autorizaciones sanitarias para que los recursos que se usen efectivamente donde realmente importa. También propone crear y aumentar las alianzas público-privadas y así descongestionar la red de urgencias y mejorar la atención de pacientes crónicos con consultas grupales y que ya funcionan en lugares como Brasil y Estados Unidos. Además, también busca implementar ficha clínica electrónica única. Eso es en todo Chile, cosa que sería bastante importante porque así en solamente esa ficha clínica se tendrían todos los datos del paciente, donde la información médica puede estar centralizada y así no se tienen errores ni duplicidades. Sí, hay hartas discusiones en esa línea hoy, de hecho, para tener la información centralizada y tener fichas únicas. Entonces, aquí el programa propone cosas que ya hemos visto en otros programas también. Tal vez lo más diferencial es este piloto para reemplazar cirugías bariátricas con modelos menos invasivos, con acompañamiento, educación, cambio de hábitos, pensando que Chile es un país que tiene una alta tasa de obesidad y por lo tanto hay que empezar a también esforzarse en bajar esto como un tema crítico porque tiene graves repercusiones a la salud después. Y también, por otro lado, ampliar la cobertura, como decíamos antes, dental en FONASA, enfocándose en las patologías de alta carga y todo lo que es urgencia funcional también. Y bueno, la promesa que todos tienen es la lista de espera con sistemas más digitales, priorizando pacientes según algún riesgo clínico que tengan
y usar la experiencia privada para procedimiento y para la extensión de horarios quirúrgicos. También Parisi busca acá promover meritocracia y modernizar el sistema de salud con evaluación individual de profesionales, algo que personalmente lo veo muy difícil debido a lo fuertes que son los gremios de la salud y también como han tratado de evadir durante muchos años, tratar de tener un sistema de evaluación de esa línea. Lo cual, la idea de este sistema sería tener una prevención estructurada para enfermedades como fibromialgia, fatiga crónica y una también reforma al estatuto administrativo, lo cual, como dije anteriormente, es algo muy difícil que políticamente muy difícil que resulte, para mejorar también el rendimiento en atención primaria. Otro punto es la ampliación del modelo Un Chile Mejor para enfermos de cáncer, con alianzas público-privadas regionales para así acceder a mejor acceso y a calidad. En suma, podemos decir que el enfoque es optimizar recursos, hacer un uso intensivo de tecnología, fomentar la colaboración público-privada para acortar tiempos y también mejorar la calidad, también sin olvidarse de la prevención. ¿Tienen base teórica las propuestas de Franco Parisi en salud? Sí, en síntesis, sí. Las propuestas de Parisi parecen estar firmemente basadas en la teoría de gestión eficiente de recursos, que ya también la hemos visto en los otros candidatos, y un modelo de atención integral y centrada en el paciente. Entonces, busca, como los otros candidatos también, optimizar la asignación de recursos y, sin embargo, incorpora priorizar en esa lógica basada en los impactos y las urgencias de las atenciones, algo que no tenían antes, los proponían otros candidatos antes. Y, como también se proponen otros, la digitalización de fichas clínicas únicas para evitar redundancia, que es algo que muchos autores coinciden, y como Donavedian, que es una cosa ya de 1988, que es muy antigua, o sea, imagínense cómo estamos atrasados en salud, sobre calidad de salud y sistemas integrados que van mejorando la calidad con un menor costo. Sí, y además las propuestas de alianza público-privada y modelos también innovadores como resultados grupales también reflejan la tendencia global hacia sistemas más híbridos, que combinan lo público y lo privado, cosa de aumentar cobertura y eficiencia, algo también que se ha estudiado mucho. También se enfatiza la meritocracia y evaluación continua del desempeño sanitario, relacionado con enfoques de gestión basada en resultados, o como se conoce en Estados Unidos, en países de habla inglesa, el performance management. Claro. Ahora, sin embargo, algo donde hace mucho esfuerzo Parisi, dentro de sus propuestas, como es la guía clínica para la fibromialgia, la prevención electrónica remota, ampliaciones de cobertura dental, van más de la línea de la salud pública más preventiva, que tiene una base más en la epidemiología y la promoción de salud comunitaria. ¿Por qué? Porque que la forma más barata de atender a alguien es que esa persona no vaya a atenderse. ¿Cómo logras que no vaya a atenderse? Bueno, con mucha salud preventiva. Entonces, el plan combina de cierta manera esquemas más gerenciales de eficiencia cuando las personas se atienden, pero también un fuerte énfasis en prevención como un modelo mixto. Entonces, el éxito en esto es cómo vamos implementando nuevamente la tecnología para que esto no se vuelva solo un tema de administrar nuevamente recursos y la prevención sean programas escasos y aislados. ¿Han sido implementadas en otros países del mundo las propuestas de Parisi en salud? ¿Cuáles han sido los resultados? Varias de las propuestas de Parisi en salud ya se han visto en acción y con resultados mixtos a nivel internacional. Empecemos con las alianzas público-privadas. Para aumentar cobertura y eficiencia, por ejemplo, se han puesto en marcha en diferentes países como Colombia y Brasil desde la década pasada. Y aunque se ha visto una reducción de las brechas de acceso, también se enfrentan críticas por la falta de regulación y también los riesgos de inequidad social. Si nos movemos a digitalización, Brasil y México también avanzan con sistemas de salud electrónica y telemedicina. Son países grandes, los más grandes de América Latina, la más gran población, tienen mucha población rural, entonces están forzados y han sido forzados a moverse en ese modelo. Y se ha mejorado la atención, especialmente, como dije anteriormente, en las zonas rurales, pero la brecha digital limita el impacto pleno en diferentes regiones. Claro. Igual necesitas tener tecnología, pese a que sea una zona rural, entonces igual tienes limitaciones. Entonces, sin embargo, con el uso de herramientas de priorización para listas de espera quirúrgica, también se ha estudiado harto. Como decía, muchos de estos temas vienen de finales de los 80, entonces
hay evidencia que muestra que esto funciona, y si tienes sistemas con criterios clínicos y de gravedad, puedes eficientizar la atención significativamente, reducir los tiempos de espera, y por el otro lado, y como mencionaba antes, la prevención avanzada con tecnología, con monitorización remota, se ha implementado muy fuerte en España y ha ayudado a controlar algunas enfermedades crónicas. Entonces se han mejorado los indicadores globales de salud de la población y de la calidad de vida, pero no olvidemos que las evaluaciones del desempeño clínico para todo esto siguen siendo un desafío. O sea, podemos hacer prevención, pero para poder hacer prevención tenemos que medir, y para que podamos medir tenemos que ir a medir o forzar a la gente que quiera medirse. Entonces, existen metodologías robustas para medir y los resultados mejorar los procesos, pero falta integración, falta que la gente tenga una cultura de medirse y falta una cultura de mejora como proceso y no solamente como una medición puntual para cumplir dentro de las instituciones. Sí, en resumen, las propuestas de París se sustentan en modelo con evidencia positiva, pero el éxito, como lo hemos dicho a través de esta conversación, depende de la capacidad administrativa y la regulación para evitar impactos negativos, como inequidad o resistencia al cambio tecnológico. La clave también está en que hay que sumar a la ciudadanía y también a los trabajadores de salud en estos procesos para poder ganar legitimidad y también asegurar sostenibilidad. Como lo advierte la OMS, digitalizar la salud es súper positivo, pero también tiene que ser inclusiva y tiene que estar acompañada de inversiones estructurales. Y eso significa introducciones en el largo plazo. Y también la formación continua de profesionales, de la población, para poder evitar brecha en diferentes zonas geográficas. Por eso, aunque prometedora que suenan todas estas políticas, requieren una mirada crítica y también una adaptación constante a su implementación. So, yo me quedo con las de educación, parecían más interesantes. Salud es más, lo hemos visto todo. Todos están discutiendo la eficiencia en salud. O sea, no se ve tanta distancia entre las propuestas de los candidatos en esta línea. Pero bueno, eso es todo por hoy. Preparados para un viaje intelectual, porque en política e ideas con sabor a Chile, vamos a explorar juntos cómo podemos aprender del mundo para mejorar nuestro propio país. Gracias por unirse a nosotros hoy día y nos vemos en el siguiente episodio presidencial. Chao, chao. Chao.